En las clases anteriores, nosotros vimos un poquito lo que decía, por ejemplo, el catecismo de Westminster, que nos enseña qué era la oración. Que la oración era el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Cuando yo voy ante la presencia de Dios, voy a ofrecer mis deseos. Y cuando yo le ofrezco mis deseos y pongo delante de Dios mis peticiones, ruegos, súplicas, la hago en el nombre de ¿quién? ¿En nombre de quién? ¿Verdad? ¿Y quién me ayuda? Ok, están como unos hijos. Y en nuestra oración nosotros tenemos que tener ¿qué? Confesión de nuestros pecados y reconocer la misericordia de Dios. También vimos que la oración y la fe son inseparables. Yo no puedo orar sin fe y no puedo tener fe sin orar. También vimos que la oración no se limita solo a pedir cosas, que la oración no es un mercado donde yo voy a pedirle cosas a Dios, sino que también implica intimidad, ¿verdad? Que también implica que yo debo escuchar a Dios, así como Dios me escucha a mí. También vimos que al orar nuestros corazones están siendo cambiados, al orar mi corazón está siendo transformado, está siendo regenerado, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. También vimos que el Señor Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Recuerda que vimos aquellos que oraban en público para que la gente ay, guau, mira cómo ora. Y el Señor decía, son unos hipócritas. El Señor quiere una oración íntima, una oración de corazón. Y cada uno tenía su recompensa, tanto el que oraba en público como el que oraba en privado. Otra de las cosas que vimos es que al orar, que fue lo que vimos la semana pasada, no debemos usar repeticiones sin sentidos. ¿Cómo era esto? Bueno, que fuéramos delante de Dios a hablar por hablar. Me presento aquí delante de ti, Señor, Padre nuestro, tú que eres grande, eterno. Señor va a decir, eso no es una oración, está simplemente palabras vacías. ¿Ve? Ahora, Mateo 6, que es donde nos hemos enfocado en todas estas enseñanzas, el Señor nos dice, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pies y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entre tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Hoy vamos a ver el primer punto de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué nosotros debemos comenzar diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo? ¿Por qué yo tengo que orar al Padre? Porque tengo que decir que está en el cielo. Esto no es una simple expresión que debemos decir por decirla. Cuando usted ora al Padre, uno Padre, no. Vea, Isaías 64, versículo 8, nos dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros, el barro, tú eres nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ya reconocer a Dios como Padre no lo vino a implementar Jesucristo allí. Ya vemos a Dios desde el Antiguo Testamento como Padre. La oración comienza como Padre Nuestro, introduciendo a Dios, ¿verdad?, como una figura paterna. Una de las cosas que me llama la atención mucho de Dios es que Dios comienza la historia con un matrimonio. ¿Quiénes son? Adán. Y termina la historia en Apocalipsis con un matrimonio. ¿De quién? Jesús y la iglesia. Dios se presenta ante nosotros como un Padre. Entre nosotros somos hermanos. Siempre hay un vínculo familiar. Por eso siempre ustedes me dicen que nosotros somos familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y vemos aquí en esta oración que se presenta a Dios como una figura paterna. ¿Qué refleja el yo decir Padre? ¿Qué refleja yo decir Padre Nuestro? Bueno, refleja una relación íntima con Dios.
Yo a cualquiera no le ando diciendo padre ahí, por allá afuera, o papá a cualquiera. Yo le digo padre y papá con aquel hombre que tengo esa intimidad, que tiene esa figura paternal hacia mí. Entonces, al yo decir padre, estoy reflejando intimidad, estoy reflejando cercanía a Dios, ¿verdad? Estoy reconociendo el amor de Dios en mi vida. Dios es nuestro Padre, no solo porque es nuestro Creador, sino porque Él nos ha redimido a través de Jesucristo y ahora nosotros somos sus hijos. Sin Jesucristo, yo no puedo ser hijo de Dios. Necesito ser redimido. Necesito ser lavado por la sangre de Cristo. Nosotros, gracias a Cristo, hoy tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como Padre. Comenzamos nuestra oración así porque hablamos de confianza. Estamos hablando al Creador. Estamos hablando a nuestro papá. Y recuerde, la fe y la oración no se pueden separar. Voy delante de mi Padre con confianza. Las otras religiones tienen una relación con su deidad muy distinta a la nuestra. Nosotros no tenemos un Dios lejano. Tenemos un Dios muy cercano, al punto tal de nosotros poder llamarle Padre. Tenemos acceso directo a Él. No tenemos que hacer un montón de rituales, hacer un montón de, de palabras y cosas para acercarnos a Él. Simplemente con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido, podemos acercarnos a Dios. Yo a veces digo, oh mi Padre, pero cuando nosotros decimos Padre nuestro, esto resalta que pertenecemos a una comunidad. Esto resalta que pertenecemos a una familia de creyentes, ¿verdad? Y esto sugiere que Dios no es solo mi Padre, sino que también tu Padre. ¿Qué pasa con esto? Esto hace una conexión en la iglesia donde podemos experimentar la comunión, la común unión. Cada miembro de la familia de Dios comparte este privilegio. No es que el pastor tiene acceso a Dios, no, todos tenemos acceso a Dios. Todos podemos tener la misma intimidad con Él. Por eso es Padre nuestro, no es Padre mío, es Padre nuestro. Y al tener esta verdad clara, mis hermanos, todos podemos practicar la unidad de los creyentes, que hemos hablado tanto en estos tiempos. Vean lo siguiente. Al dirigirse a Dios como nuestro Padre, la oración refuerza la unidad de los santos. Cuando nosotros aquí oramos todos juntos y decimos Padre nuestro, eso nos hace sentir en familia. Eso nos motiva a orar al Padre. Cuando tú estás en intimidad, tú puedes decir, bueno, tú vas a decir Padre nuestro, vas a decir Padre mío, puedes ir más íntimo a Él. Pero en la iglesia es Padre de todos. Esto significa que hay igualdad en esta relación espiritual y tenemos la responsabilidad de amarnos los unos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que servirnos mutuamente porque somos hermanos. Ahora, ¿cómo es el cuidado de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es el cuidado de nuestro Padre? Porque, como lo dijo ahorita, cuando oramos, nosotros estamos reflejando que tenemos confianza en Él. Yo no voy a orar si no confío en Dios. Yo no voy a poner mis problemas, mis cargas y situaciones delante de Dios si simplemente yo no confío en Él. Pero como yo confío en Él, entonces yo puedo ir delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor incondicional y eterno para conmigo. Un amor el cual Él refleja que cuida de mí. Ahora, ¿cómo nos cuida Dios? Anote allí. 1. Dios está pendiente de nuestra provisión. Dios provee cada necesidad en nuestra vida, hermano, sea material o sea espiritual. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo.
no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No vales tú mucho más que un ave? Si el Padre cuida a las aves, mucho más te va a cuidar a ti. ¿Cómo me cuida Dios? Dios me da protección. Anótelo, protección. Él guarda a sus hijos del mal y siempre en el momento nos da el cuidado apropiado. Juan 10, 28, 29 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Tu vida está segura en las manos de Dios. Nunca olvides eso. Tu vida está segura en las manos de Dios. Otra. Dios nos disciplina, y esta es la parte que a muchos cristianos no nos gusta, porque no nos gusta que nos disciplinen. Pero como un buen padre, ¿qué buen padre no disciplina a su hijo? Y el padre que no disciplina a su hijo, tal vez porque no ame a su hijo. Dios disciplina a sus hijos no como un acto de castigo. María, te voy a castigar. No. Él lo hace como una corrección amorosa para que ella aprenda y sea para su bien. Proverbios 3, 11, 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Otra cosa, ¿cómo nos cuida Dios? Dios nos instruye. Dios nos da instrucciones. Como es un buen padre, Él instruye a sus hijos en la verdad y les guía en el camino espiritual. Juan 14:7 dice que el Señor Jesucristo dijo: si me conocen a mí, también conocerán al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más verdad nosotros podemos conocer que no sea descubrir a nuestro Dios, que es nuestro Padre y nuestro Creador? A nosotros conocer más a Dios, a nosotros conocer más a nuestro Padre, entonces vamos a tener instrucciones correctas para vivir. Otra, cuidado de Dios, su misericordia. Mira, Dios no se excede, Dios no se queda corto con su misericordia. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras luchas, Él sabe con lo que nosotros nos estamos enfrentando. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a desamparar. Así te equivoques, su misericordia son nuevas cada día. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense cuán gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es el amor del Padre, su misericordia. Gracias a esa misericordia, tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Ahora, esta expresión de estás en el cielo, esta frase destaca la trascendencia de Dios. Y usted dirá: ¿qué es la trascendencia de Dios? ¿Qué es esto? Bueno, esto quiere decir que Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella. Dios es distinto a su creación. Dios no es parte de la creación, pues Él fue quien la creó y está por encima de ella, la sustenta y la dirige. Cuando decimos en los cielos, esto implica la autoridad suprema, la soberanía de Dios sobre todo el universo.
La soberanía de Dios se refiere a el control absoluto y total que Dios ejerce sobre todo lo que existe en el universo. Esto implica que Dios tiene la autoridad y el poder para gobernar todas las cosas sin que nada se escape de su dominio. Cuando usted vea al cielo, usted recuerde que nuestro Dios es soberano. Esta frase vemos un contraste. Dios está en los cielos, grande, eterno, poderoso, santo. Y tú estás en la tierra, pecador. El hecho de que Dios está en los cielos no implica distancia, no es que Dios está lejos de nosotros, sino la seguridad que Él está por encima de nosotros, que Él está por encima de todas las cosas y que nada se escapa de sus manos. Cuando usted va y dice, Padre nuestro, entendiendo que es mi Padre, que estás en el cielo, estás hablando de una confianza total, porque sabes que todo está bajo el control de Dios. Para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, el hecho de que Dios esté en el cielo es una promesa de que su reino finalmente será manifestado en la tierra. Su soberanía garantiza en su tiempo que su voluntad va a ser cumplida. Y mientras la tierra es imperfecta y temporal, el cielo es la morada eterna y perfecta de Dios. Nosotros como creyentes anhelamos esa perfección del cielo. Nosotros como creyentes anhelamos ver esa realidad hecha aquí en la tierra, con esa intervención divina. Ahora, ya yo entendiendo quién es mi Padre, ya yo entendiendo la frase de que estás en los cielos, ¿cómo debo orar? Antes de nosotros orar, debemos detenernos y entender a quién vamos a dirigir nuestra oración. Por eso no debemos orar por orar. Por eso yo no debo orar en público para que la gente me vea. Por eso yo no debo orar con palabras vacías, porque yo tengo que entender y estar consciente a quién va dirigida mi oración. Si yo sé que voy a orar a mi Padre, yo no voy a hacer una oración por hacerla. Si yo sé que voy a orar a mi Padre que está en los cielos, que es soberano, yo no voy a pararme aquí a querer que la gente me dé gloria a mí. A nosotros entender y ver a Dios como Padre que está en los cielos, el resultado es una actitud de reverencia. Es una actitud de humildad, es una actitud de santidad cada vez que voy delante de Él. No es cualquier Padre, sino que es el Padre celestial, perfecto y santo. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios con un sentido de asombro, porque cada vez que vas a Él, Él se muestra más a ti. Con un sentido de santidad, al ver su grandeza, al ver su majestad. Y podemos acercarnos a Dios porque hemos sido limpiados de nuestros pecados a través de Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor como cuando no conocías a Cristo, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual podemos decir, Abba, Padre. Romanos 8, 14, 15 era eso, quien lo quiera anotar. Ahora que somos hijos de Dios, podemos orar con confianza, podemos orar con libertad. Ya yo no voy delante de Dios pensando que Dios me va a mandar un rayo y me va a partir en dos, o que Dios va a juzgarme por la mentira que... No, yo puedo ir delante de Él con confianza. Esta adopción, hermano, no es fruto de la voluntad humana, sino que es una obra de regeneración del Espíritu Santo.
Dios nos dio la capacidad de creer. Dios nos dio la capacidad de poder acercarnos a Él. Hermano, tú y yo hoy tenemos un privilegio que no tienen muchos. Y es acercarnos a Dios como sus hijos. Pero esto implica que también yo debo someterme a su voluntad divina. Recuerda, Él está en el cielo. Y aunque está en el cielo, Él escucha y responde a nuestras necesidades. Y lo hace desde su perspectiva soberana. Mi oración, al dirigirla yo al Padre, que está en el cielo, debe estar alineada con su voluntad, a su propósito divino. No vamos a la oración, no vamos a nuestro Padre queriendo satisfacer nuestros propios deseos, sino buscando la voluntad de ese Dios soberano, buscando la voluntad buena, perfecta, agradable que mi Padre tiene para mí como hijo. La referencia o nuestra meta final o nuestro norte es tener comunión con el Dios de los cielos. ¿Y por qué digo esto? Porque allá afuera, mis hermanos, se nos presentan muchos dioses. Allá afuera, mis hermanos, en muchas iglesias que se toman porciones de aquí, presentan un Dios que aquí no existe. Presentan un Cristo que aquí no existe. No son iglesias bíblicas. Y nosotros tenemos que tener comunión con el Dios de los cielos. El que se describe realmente aquí. Y tenemos que estar atentos. ¿Cuál es la intención de mi corazón al acercarme a Dios? Yo no puedo ir a Dios. Papanita, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? No. Tampoco puedo ir, Dios, escondido ahí con miedo. No. Yo tengo confianza con mi papá. Y ustedes saben la relación que tengo con mi papá. Yo le echo broma a mi papá, bromeo con él. Pero hay un límite de respeto hacia él. Igualmente con Dios. Yo puedo ir con Dios con toda la confianza del mundo. Pero hay un límite que yo no puedo cruzar. Yo tengo que tener reverencia y devoción por Él. Por lo tanto, cuando yo voy a orar, por eso yo no debo ir por ir, ni hablar por hablar. Necesito entender, conocer quién es mi Dios. Necesito reconocer quién es mi Padre. Por eso es tan importante conocer lo que mi Padre hizo por mí al entregar a su Hijo a morir en una cruz. Entonces, a partir de hoy recuerda cuando vayas a orar y digas Padre, y digas que estás en el cielo, y usted sabe que no es una simple expresión. Tienes que reconocer y saber quién es tu Padre y saber que Él está por encima de todas las cosas.